Así que vamos a empezar contextualizando lo que es el acoso laboral, ¿vale? Realmente los datos que traemos son muy antiguos porque es que estamos hablando de fuentes, de informes, fuentes oficiales, importantes, porque sí que se han realizado otros informes más actualizados, pero no son fuentes tan fiables como estos, del año 2006, del año 2007, o sea, no son datos muy actualizados, ¿eh? Pero sí que nos dan una imagen un poco de qué es de qué contexto tenemos de datos del acoso laboral. Bueno, pues en primer lugar nos dice que a nivel europeo, ¿no? El informe de Workplace Violence y Hostigamiento, ¿no? Una visión europea del 2006, nos dice que a nivel europeo, bueno, pues del total de los encuestados, el 20% contestaron que sufrían situaciones de acoso en el entorno laboral. Los directivos que fueron preguntados contestaron que el 40% tenían preocupación por este tema, ¿vale? Es un tema, perdón, que sí que preocupa a los directivos y eso en el 2006. Actualmente, todas las empresas, por cumplimiento normativo, tienen obligación de tener un protocolo. Ya no solo preocupa situaciones de acoso, sino ya, os digo, por experiencia que tenemos, preocupa cuando se produce una activación de un protocolo que las empresas no saben ni cómo ponerlo en marcha. Porque una cosa es tenerlo y otra es ponerlo en marcha, ¿vale? Bueno, y en aquel momento solo el 10% de las empresas tenían implantadas acciones para prevenir o gestionar situaciones de acoso. Actualmente, como os digo, es obligatorio para todas las empresas. Eso no quiere decir que todas las empresas lo tengan, ¿eh? ¿Cuáles eran los principales sectores en aquel momento que sufrían, y actualmente también, situaciones de acoso? Bueno, pues los sectores que sufren situaciones de acoso principalmente son los sectores de salud, el trabajo social y la educación. No sé si os sentís identificados en alguno de estos sectores. ¿Sí? Bueno, sois investigadores, pero de la salud, ¿no? Bueno, podría estar ahí. ¿Qué tenemos a nivel español, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues según la encuesta nacional de condiciones de trabajo del año 2011, que también es bastante antigua, pero no tenemos otra, veréis luego que la información estadística se ha centrado en los últimos años en obtener datos sobre todo de lo que es el acoso sexual principalmente y acoso por razón de sexo. El acoso laboral ha quedado un poco de lado, siendo sin embargo que a partir de la pandemia nosotras identificamos un aumento altísimo de las situaciones puestas de manifiesto en los entornos de trabajo que, bueno, pues activan el protocolo de acoso, situaciones, ¿no? No sabemos luego si es acoso o no, pero bueno, no hay datos más actualizados, ¿eh? Entonces, bueno, este informe, la séptima encuesta nacional de condiciones de trabajo, nos dice que a nivel de España el 16% de la población activa, estamos hablando de casi 2,5 millones de personas, ha sufrido en el entorno de trabajo situaciones de acoso laboral, ¿vale? 2,5 millones de personas, ¿vale? De las cuales el 77% han tenido escaso o nulo apoyo de sus organizaciones o han sentido escaso o nulo apoyo de sus organizaciones, ¿vale? Precisamente nosotras tenemos ahora mismo una situación en el despacho que no se ha aperturado un protocolo de acoso, pero que la persona podría estar siendo, vamos a ver, no sabemos, todavía tenemos que tener más información. Esa persona no ha sentido apoyo por parte de la empresa. Cuando hablas con la empresa es justo lo contrario, le han dado todo el apoyo, ¿no? A esa persona cuando ha solicitado ayuda le han dado todo el apoyo. Y es verdad, la empresa le ha dado todo el apoyo, pero el apoyo que le han dado le ha puesto en la diana de ser precisamente eh, la víctima de conductas y comportamientos de otros compañeros que le han dañado. Sí, o sea que a veces la empresa sí que apoya al trabajador, aunque no lo sienta, pero lo apoya de manera errónea porque no sabe cómo actuar, ¿vale? No tiene, bueno, pues conocimiento de cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, esta encuesta nos decía nuevamente que los principales sectores de actividad afectados o en donde se producen más situaciones de acoso en España son actividades sanitarias y sociales, administración pública. En la administración pública se producen muchas situaciones de acoso y en el ámbito de la educación. Hay que decir que tanto la sanidad como la educación tienen usuarios externos, es decir, también el usuario externo puede provocar situaciones, ¿no?, en donde los trabajadores y trabajadoras puedan sentirse víctimas de acoso, ¿no?, o de violencia en el entorno laboral, ¿vale? Nos dice esa encuesta que el 72,7% de las personas que sufren situaciones de acoso son mujeres y el 60,9% son hombres, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Bueno, pues nos dice un dato bastante importante, ¿no? ¿Cuáles son las conductas más
violentas más frecuentes en los entornos de trabajo? Bueno, pues dice que el 18% de las conductas que son situaciones que se sufren en el entorno de trabajo son agresiones verbales, rumores o aislamiento social. Agresiones verbales, culpar, juzgar, amenazar, intimidar, gritar. Rumores, hablar de la vida personal o laboral de otras personas a su espalda. O aislamiento social. Entendemos aislamiento social, que lo veremos luego también, cuando alguien, bueno, pues de alguna manera no se le hace partícipe del grupo en el que está, ¿no? En donde, bueno, pues esa identidad que te necesitamos como grupo, con la empresa y el equipo en el que formamos parte, bueno, pues no está satisfecho, ¿no? El 9,6% de las conductas son amenazas de violencia física, directa, es decir, que te doy un guantazo. El 6,4% violencia física cometida por personas no pertenecientes al lugar de trabajo, es lo que os comentaba, ¿no? En los entornos sociosanitarios, imaginaros pues, residencias de ancianos o bueno, pues ese tipo, se producen muchas situaciones de violencia física cometida por personas pues, que no son trabajadores y trabajadoras, sino bueno, pues, por usuarios, ¿no? Y ahí, bueno, pues las personas también pueden sentir esa violencia en el entorno de trabajo. Sí. En España sí, principalmente. No. No, significa principalmente, bueno, el sector de la educación, hay mucho centro privado y concertado también, ¿no? Significa que esos sectores tienen usuarios externos que también ejercen violencia y significa que en el entorno de la administración se producen más situaciones de acoso porque es más difícil el cambio de puesto. Eso y que en las empresas privadas, cuando surge un conflicto, porque antes de que se produzca una situación de acoso siempre ha surgido un conflicto, o cuando las empresas se ven en esta situación, ¿qué opción tienen? ¿El? El despido. El despido. Entonces, bueno, pues existe esa opción, nosotros lo conocemos, nosotros lo hemos visto. Y también existe la opción, que es la más habitual, que la víctima acabe abandonando el puesto de trabajo. Es la más habitual. Porque no puede acudir más y si, por ejemplo, coge una baja, es una baja de larga duración, incluso a veces no le recomiendan volver a esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues es dramático, ¿no? Porque la víctima no tiene por qué sufrir esa consecuencia, pero lo hemos visto, sí, sí. Sí, sí. Incluso cuando interviene la empresa, e incluso cuando se despide a la persona acosadora, ¿eh? Pero la víctima a veces pues, abandona el puesto de trabajo. Claro, en la administración pública, pues es que no, ¿no? Es un poco por eso, no porque haya más seguimiento. De hecho, que nos conste a nosotras, no existe mayor seguimiento en la administración pública. No. ¿Sí? Bueno, pues un poco estos datos. Y luego, bueno, pues un poquito también para que veamos, ¿no? Sí que es cierto que los riesgos psicosociales pueden afectarnos a todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas, pero aquellas personas que y nos pueden provocar una sintomatología de corte psicosomático. Pero aquellas personas que están sometidas a situaciones de acoso parece ser que tienen esa sintomatología en un porcentaje mayor, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipo de sintomatología tenemos. Por ejemplo, dolores de cabeza, pues dolores de cabeza podemos tener todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero dice que las personas que están expuestas a conductas de acoso tienen un 26,4% de dolores de cabeza frente a los que no están expuestos, que manifiestan tener dolor de cabeza en un 12,5% de las personas, ¿vale? Alteraciones del sueño. Bueno, pues aquellas personas que están expuestas a situaciones de acoso, el 22,9% dice que tiene alteraciones del sueño. En cambio, bueno, pues todos podemos tener alteraciones del sueño por el entorno de trabajo, pero bueno, solo manifestamos en un 8%, ¿no? No estamos sometidos a conductas de violencia en el entorno de trabajo. Y esto es muy curioso porque estrés, ansiedad, nerviosismo podemos tener todos en el entorno de trabajo, pero aquellos que no estamos sometidos a situaciones violentas en el entorno de trabajo, podemos tener este tipo de síntomas en un 14,6% de los casos y en cambio, y esto es muy importante, estrés, ansiedad y nerviosismo se manifiesta en un 38,2% de los casos en personas que están sometidas a situaciones de violencia en el entorno de trabajo. Quiero decir que muchas veces decimos, está estresado, igual no está estresado,
o tiene ansiedad, sí, pero habrá que ver cuál es el origen, ¿no?, que está provocando esa situación. Y muchas veces, bueno, pues puede ser que esté sometido a situaciones, una persona, a situaciones de violencia en el entorno de trabajo. Vale. Bueno, pues un poco para que veáis así un poco el contexto del acoso laboral. Pero ¿qué nos pasa con el acoso laboral? Y por eso lo hemos separado del acoso sexual y por razón de sexo. Bueno, pues que existe multiplicidad de términos, ¿no?, que se refieren a la violencia en el entorno de trabajo. Entre otros, pues se habla de acoso moral, se habla de moving, que moving me imagino que será el término que más os puede sonar, ¿no? También se habla de psicoterror en los entornos de trabajo. Nosotras hemos presenciado empresas en donde realmente hay psicoterror, ¿vale? O hostigamiento. Entonces, el primer problema que tenemos con el acoso laboral es definirlo, darle una definición, ¿no? Porque, a ver, las malas relaciones y el mal ambiente de trabajo pueden ser una fuente de estrés y malestar, ¿no? O sea, tengo mal relación con alguien, me genera estrés y malestar, pero ¿eso significa que estemos ante una situación de acoso laboral? ¿Qué os parece? No, no tiene por qué, ¿no? Habría que habría que investigar, ¿no? Habría que ver si realmente muchas veces nos pasa a nosotras, ¿no?, que nos llaman para que hagamos una intervención porque dos personas tienen mala relación. ¿M? Y cuando vamos allá nos encontramos, puede ser que dos personas tengan una mala relación, puede ser, ¿no? O nos encontramos con una persona que está altamente dañada, que va a trabajar medicada y que se dedica a protegerse de conductas hostiles que recibe de otra persona, por ejemplo. ¿M? ¿Vale? Entonces, casi siempre lo que nos suele pasar, ¿verdad, Maite? Es que nos llaman porque hay un conflicto que tenemos que gestionar y mediar, intervenimos y nos identificamos que ahí no hay ningún conflicto, que lo que se trata es de otro tema, que estamos ante una situación de otra figura, ¿no?, de acoso. Y sin embargo, cuando se apertura a veces una instrucción de acoso, hacemos la instrucción y nos encontramos que lo que hay es un conflicto, ¿vale? Para que veáis un poco también, vamos a ver a lo largo de la sesión que es muy sutil la diferencia entre una figura y otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues para intentar saber lo que es el acoso laboral, primero tenemos que saber lo que no es el acoso laboral. Entonces, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en su criterio técnico 69/2009, nos describe una serie de conductas que dice que no son acoso laboral, ¿vale? Por ejemplo, que se produzca una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que se haga sin seguir el procedimiento ni la forma establecida para ello, es decir, que no se cumpla el procedimiento legal establecido para ello. Hemos tenido personas en nuestra empresa que han venido porque se sienten acosadas, porque la empresa les quiere cambiar de puesto de trabajo y no ha seguido, por ejemplo, el procedimiento que establece la ley, porque es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Que te cambien de puesto y del contenido del puesto es una modificación sustancial de tus condiciones. Y entonces sienten, de alguna manera, que están siendo hostigadas. Eso, según dice el criterio técnico, no es por sí solo una situación de acoso, ¿vale? Actos Bueno, es algo que está incorrectamente hecho, ¿no? Pero pasa mucho en las organizaciones, sobre todo cuando hay un crecimiento rápido, ¿no? Que a veces, bueno, pues una persona se le dice, mira, te vemos para este puesto. Vale, bien, ¿y en qué consiste ese puesto? Y, bueno, pues ya lo iremos haciendo sobre la marcha. Ya, pero ¿qué me supone? Pues tienes que cambiar o sea, no saben exactamente ni lo que supone ni lo que no, porque tampoco saben lo que va a definirse ese puesto. Pero a veces pasa y esa persona puede sentir, "Mm, ¿me están cambiando porque realmente me consideran válido para ese puesto o me están haciendo la 314?". Bueno, pero eso en sí mismo no es una situación de acoso. Actos discriminatorios puntuales. Por ejemplo, yo puedo sentirme discriminado con respecto al trato que se le ha dado a otro compañero o compañera porque ha recibido un trato favorable con respecto, imaginaros, a un horario de trabajo. ¿M? Es decir, esa persona ha solicitado o teletrabajar o ha solicitado una jornada continua y se la han concedido. Y yo me siento discriminada porque a mí no me lo han concedido. Vale, eso en sí mismo puntualmente no es una situación de acoso. ¿M? Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos. Esto se produce mucho en los entornos laborales, sobre todo en las empresas privadas, donde hay presión para que la gente, bueno, pues saque objetivos, ¿no?, tenga resultados, pues bueno, metiendo más horas de jornada laboral.
Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores. Lo hemos visto también. Personas que en los entornos laborales tienen unas conductas bastante agresivas, sobre todo a nivel verbal, pero que lo dirigen indiscriminadamente a cualquier compañero y compañera. Eso no es una situación de acoso laboral. Conflictos durante las huelgas, protestas, etcétera. Se produce muchísimo. Cuando hay una huelga por negociaciones colectivas, se producen situaciones de conflicto que pueden ser consideradas incluso de acoso. Situaciones de conflicto es, si no paras en la huelga, te encuentras el coche con las 4 ruedas pinchadas. Esto lo hemos también visto en organizaciones. Es decir, eso, aparte de ser una putada, así, hablando en plata, ¿no? Bueno, pues es un conflicto, una respuesta violenta ante una situación de conflicto, pero no es una situación de acoso. Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos. ¿Se entiende lo que son ofensas puntuales y sucesivas? Bueno, pues este trabajo no está muy bien hecho, has venido desaliñado al trabajo, un poco estas ofensas, pero puntuales, no que sean continuadas. Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo. Oye, no has hecho bien este trabajo, no lo has cumplido en plazo. Esto no es. Nos hemos encontrado en una empresa, se hizo una instrucción de acoso por una denuncia en la policía foral, porque una persona tenía una situación de ansiedad muy alta, muy elevada, estaba de baja, por situaciones que él consideraba eran acoso laboral. Bueno, pues eran continuas, sí, continuas amonestaciones sin descalificar porque realizaba mal su trabajo. Es que lo hacía mal. Es que no cumplía. Es que perturbaba el trabajo de otros compañeros, porque sin hacer su trabajo perjudicaba en un proceso de cadena de trabajo, pero esa persona se sentía acosada. A nadie le podemos decir o juzgar lo que siente, ¿no? Es decir, si me siento incómoda con el micrófono, podéis decir, qué tontería. Pues me siento, nadie me lo puede juzgar, ¿no? Esa persona se sentía acosada y no era simplemente que recibía amonestaciones, ni siquiera había tenido una sanción, pero por no realizar bien el trabajo. Bueno, conflictos personales y sindicales. Como decimos, los conflictos están en el origen del acoso, pero por sí mismos no son situaciones de acoso. También el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Higiene del Trabajo pues, dice que no son conductas de acoso psicológico, pues acciones de violencia psicológica aislada o de carácter puntual. Veis que el carácter puntual ha aparecido ya en varias ocasiones y es un elemento muy importante que lo vamos a tener en cuenta a la hora de definir el acoso. Un estilo de mando autoritario por parte de los superiores. Eso es cultura de empresa, no es acoso, ni conductas de acoso. Incorrecta organización del trabajo. ¿Que una incorrecta organización del trabajo puede favorecer que aparezcan situaciones de acoso? Sí, es un factor de riesgo del entorno, pero no quiere decir que por sí mismo sea una conducta de acoso. La falta de comunicación. La falta de comunicación aparece siempre que se produce un conflicto entre personas. Siempre que hay un conflicto entre personas, independientemente del origen que tenga, afecta a la comunicación entre ellas y a la relación. Pero la falta de comunicación, nuevamente, no es en sí mismo, por sí solo, una situación de una conducta de acoso. Críticas constructivas explícitas y justificadas. Lo mismo que decíamos antes con el tema de la amonestación por hacer mal el trabajo. Críticas constructivas. Si alguien desarrolla o se equivoca o comete un error, le tienes que decir, si, ¿no? Oye, te has equivocado en esto, vamos a mejorar en esto otro. Esto no es una conducta ¿no? Una situación de acoso. Conductas de supervisión y control también. Si tú tienes un jefe, te tendrá que supervisar y controlar el trabajo que tú desarrolles. Y comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios. Estas cosas se suceden en los entornos de trabajo y por sí mismas no quiere decir que sean conductas de acoso. Me estoy acordando hablando de esto de conductas de supervisión y control, me estoy acordando de un asunto que tuvimos en una empresa que nos llamaron pues porque había mucho malestar en ciertas personas en un equipo de trabajo y fundamentalmente era una persona a la que estaba poniendo de manifiesto, ¿no? Pues que no se sentía bien, que le estaban pasando cosas y que le hacían pues ir muy incómoda a trabajar y que se sentía muy mal y que no recuerdo exactamente porque fue hace años si llegó a estar de baja, pero bueno, esta persona fue la que puso de manifiesto esto y nos llamaron, nos contrataron y fuimos a ver qué estaba pasando allí, ¿no? Y nos reunimos con esta persona y nos dijo que es que no soportaba que fulanito
le dijera lo que tenía que hacer y para cuándo lo tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, que no lo podía soportar. Y le preguntamos que qué era fulanito para él y nos dijo, pues es mi jefe. Pero tal cual, ¿eh? Y esto una persona que, como digo, estaba en una situación tal de malestar que lo puso de manifiesto y llevó a la empresa a contratarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros le dijimos que hacían falta muchísimos empresarios que crearan puestos de trabajo y que le invitábamos a que saliera de esa empresa y montara su propia empresa y fuera su propio jefe, porque claro, si estás en una organización donde hay una jerarquía que por más horizontal que sea, que las hemos visto muy horizontales, siempre hay una cadena de mando y no toleras porque tu personalidad no tolera esa cadena de mando, pues bueno, pues tienes que irte y buscarte ser tu propio jefe, ¿no? Eso, para que veáis a dónde puede llegar, ¿no? Esto de estas conductas que no se consideran acoso, pero que la gente las vive mal y entonces dice ser víctima. Sí, y en concreto también en las conductas de supervisión y control tuvimos otro asunto, para que veáis un poco, ¿no? Donde una persona se sentía víctima de acoso por parte de su encargado, ¿no? Porque decía que ejercía conductas de control del tiempo que estaba ausente del puesto de trabajo. Ya, bueno, es que él decía que estaba en el baño y al jefe le daba, o sea, al encargado le daba igual donde estuviera. Donde no estaba seguro era en el puesto de trabajo, ¿vale? Pero él decía que, claro, le controlaban el tiempo que iba al baño. No, no, si me da igual que estés en el baño, como dándote un paseo, si es que me da igual. El tema es que llevas 20 minutos sin estar en la cadena, esto era una cadena de producción, y nadie sabe dónde estás. Y está parada la producción. Entonces, o sea, no te estamos controlando porque vayas al baño. Si tienes que ir al baño, evidentemente tendrás que ir al baño. Pero lo que no puede ser es que estés 20 minutos casualmente, o sea, vuelvas a las 9:58 y a las 10 sea la parada para el almuerzo, ¿no? O sea, casualmente y de manera reiterada. Entonces, bueno, bueno, pero esa persona pues, estaba altamente también afectada, ¿no? Por esas, por esa situación que estaba viviendo y que la vivía con ese sentimiento, ¿no? Con esa emocionalidad. Bueno, entonces, ahora, por tanto, ¿no se considera acoso? ¿Qué no se considera acoso? Pues conductas cuya finalidad no responden a un plan, ¿vale? Y conductas puntuales, no sistemáticas ni prolongadas en el tiempo. ¿Mm? Son dos elementos que vamos a necesitar para tener una situación de acoso laboral. Aparte de conductas de violencia ejercidas por una persona sobre otra, o de una o varias personas sobre otra, necesitamos un plan, que haya un plan, y necesitamos tiempo. Tiene que ser sostenido en el tiempo. Tienen que ser conductas que se repitan en el tiempo. Y ahí estamos ante una situación de acoso laboral. Esto es importante que os quedéis con estos datos, ¿vale? Porque ahora nos estamos encontrando, por ejemplo, ahora mismo estamos con una instrucción de una situación de acoso en donde se nos habla pues, de un espacio temporal de 10 años, en donde en 10 años se han producido situaciones. Bueno, pues sí, pues una vez se pudo hacer, hace 10 años pudo pasar una cosa, a los 2 años pudo pasar otra cosa. Quiero decir, eso serían situaciones puntuales. ¿Quién no tiene pequeñas rencillas o conflictos en el entorno de trabajo? Pues eso es que no tenga, no trabaja aislado. Porque en donde hay personas hay conflictos. Lo que hay que saber es gestionarlos, ¿no? Y sobrellevarlos. O problemas, vamos a decir, ¿no? Vamos a hablar incluso, hay problemas. Bueno, para que estemos ante una situación de acoso laboral, tiene que haber ese plan, esa finalidad, es decir, que una persona quiera hacer daño a otra y además tiene que producirse de manera secuencial en el tiempo, continuado, ¿vale? Nosotras, hay múltiples definiciones del acoso laboral, pero a nosotros nos gusta ir al origen, que es Heath Lehmann. Lehmann, doctor en Psicología del Trabajo y profesor de la Universidad de Estocolmo, en 1990 acuñó el término moving, ¿vale? Que es el que casi todos conocemos y a partir del que hemos ido trabajando y desarrollando toda la teoría del acoso laboral, y lo definió de la siguiente manera, ¿vale? Es una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, ¿vale? De forma sistemática, como hemos dicho, y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, con la finalidad, importante, de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación
perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. La persona que ejerce conductas hostiles y de violencia dentro del entorno de trabajo y que es acoso laboral, tiene un plan. Quiere que la otra persona no tenga comunicación con sus compañeros, esté afectada su reputación, es decir, sea considerado un mal trabajador o una de esas personas que decimos, esta es que es bipolar. Y lo digo yo, que no tengo ni idea del entorno psicológico ni psiquiátrico, pero vamos a muchas organizaciones y nos encontramos con frases de esta, ¿no? Es que esta persona es que lo que es bipolar, es que tiene un trastorno de la personalidad o por lo menos es esquizofrénico o esquizofrénica. Dicen, bueno, pues, bueno. Perturbar el ejercicio de sus labores. Todas esas situaciones hacen que esa persona empiece a equivocarse en el ejercicio de su trabajo, porque afecta a su autoestima y a su capacidad de desarrollar el trabajo, ¿vale? Finalmente esa persona acaba abandonando el puesto de trabajo, ¿vale? Porque cae enferma, probablemente, y se va. ¿Mm? ¿Se entiende la definición? ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué elementos aparecen en esa definición? Como hemos dicho, pues tiene que haber conducta, ¿no? Y la conducta tiene que ser percibida por la víctima, o sea, tiene que ser de cierta intensidad. Generalmente son actos negativos y hostiles que se pueden producir dentro y fuera del trabajo. Y decimos dentro y fuera del trabajo porque si bien esos datos que hemos proporcionado son del año 2006 y son muy antiguos, en la actualidad las relaciones laborales que hablamos en el trabajo generalmente no se limitan solo a las cuatro paredes del entorno laboral, porque tenemos redes sociales en las que podemos compartir o ser amigos de nuestros compañeros, existen otros medios, ¿no? Digitales principalmente. Entonces, también se producen conductas hostiles en esos entornos más digitalizados, ¿vale? ¿Quiénes son los que intervienen? Pues el agresor y la víctima. Agresor, agresores, víctima, víctimas, puede ser, ¿vale? Existe esa temporalidad que hemos dicho. Tiene que ser sostenido en el tiempo y se tienen que producir conductas con una relativa frecuencia. Puede ser que se realice, bueno, puede haber una jerarquía en el acoso. Puede haber una posición de poder jerárquico o no. Y entonces puede ser, el acoso puede ser descendente, ya hablamos aquí de bossing, cuando lo ejerce un superior sobre sus inferiores, ¿vale? Ascendente, que también lo hemos visto, cuando los inferiores o un equipo lo ejerce sobre un mando, ¿vale? Y horizontal, ¿vale? En el primer caso, pues se produce en el 70% de los casos. Situaciones de acoso, instrucciones de acoso que hemos realizado por persona que de alguna manera denuncia conductas hostiles de su superior jerárquico, que sería ese bossing, ¿no? Hemos realizado esas instrucciones y en la mayoría de los casos nos encontramos carencias de gestión de personas en ese responsable. Porque en las organizaciones, no en el sector público, pero en las organizaciones privadas generalmente, los mandos intermedios o los responsables suelen ser aquellas personas que técnicamente están más cualificados para ocupar el puesto, pero igual no para gestionar personas. Entonces, a veces nos encontramos muchas situaciones de acoso que no son acoso, sino que son conflictos motivados por carencias en la capacidad de esa persona para gestionar personas. No lo sabe hacer. Ascendente, un 9% de los casos, y horizontal, 20% de los casos. Es alto el número de casos que se da en horizontal, es decir, entre compañeros de un mismo puesto de trabajo. Es importante. ¿Vale? El entorno, pues la relación laboral y las consecuencias, pues el agresor persigue un fin y está muy unido a la temporalidad. Bueno, aquí vamos a hablar de conductas y como las conductas ocupan más la parte más emocional, pues se lo dejamos a Maite, ¿no? Lo anterior era más definición técnica sobre el aspecto del acoso laboral, pero las conductas, pues las dejamos a Maite, porque Lehmann, dentro de su definición, establece también una definición de conductas que además son progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que se va pasando por diferentes fases en las que se van produciendo ese tipo de conductas, de manera progresiva en el avance de ese acoso y de esa finalidad de conseguir que la persona abandone el puesto de trabajo. ¿Sí?
Bueno, cuando hablamos de conductas nos referimos a todas aquellas actuaciones que ejercemos hacia nuestro entorno. Es decir, son cosas que hacemos, pero también son cosas que decimos, son reacciones que tenemos, que a veces son muy sutiles, pero forman parte de ese espectro de posibles reacciones a las situaciones de nuestro entorno. Lehmann hace esta clasificación o esta categorización de las conductas en estos 5 grupos. El primer grupo es esto de desacreditar la capacidad laboral de la víctima. Es hacer críticas abiertas, amonestaciones, evaluación de su rendimiento. No me gusta tu trabajo, no muestras interés. Y también otras, como por ejemplo tenemos aquí, que si os interesa que os pasemos todas estas conductas, esta relación más extensa, os la podemos pasar, pero no la hemos traído porque sería un poco demasiado rollo, ¿no? Pero, por ejemplo, sobrecargar a alguien de trabajo o quitarle áreas de responsabilidad o ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos a otras personas, maliciosamente, claro. Criticar el trabajo de los demás, asignar proyectos o objetivos imposibles de alcanzar. Esto lo hemos visto y esto genera un malestar impresionante cuando a alguien le piden que haga algo y todo el mundo sabe que no lo va a poder hacer ni en plazo, ni en tiempo, ni con las características o condiciones que se le requieren, ¿no? Esto es una fuente de malestar brutal. O no facilitar los medios, ¿no? para realizar la actividad. Este sería el primer grupo de conductas. El segundo es... Sí. Como ejemplo, un poco de estas conductas así muy sutiles, es que llegues a trabajar y que un compañero o un superior jerárquico comente, pues hoy venía en el coche escuchando la radio y han dicho que solo el 3% de la población tenéis una actitud negativa ante el trabajo. ¿Tenéis? O sea, yo tengo una actitud negativa ante el trabajo. Es ese tipo de sutilezas en donde desacreditan la capacidad laboral de la víctima. ¿Vale? O sea, es decir, ¿me lo ha dicho a mí o no me lo ha dicho a mí? ¿O lo ha dicho en abierto o yo realmente tengo una actitud negativa ante el trabajo? ¿Mm? Un poco esto. El segundo grupo de conductas que dice Lehmann son todas aquellas que limitan la comunicación. Como ya hemos dicho antes, el acoso siempre nace en un conflicto y en un conflicto entre personas siempre se ve afectada la comunicación, la relación y la comunicación. Siempre se ve afectada, se distorsiona, se malinterpreta o incluso se rompe, ¿no? La comunicación. En este grupo de conductas que limitan la comunicación está, por ejemplo, impedir el acceso a la información, provocando la comisión de errores con el objetivo de confirmar la falta de capacidad laboral de la víctima. Como veis, estaría unido al punto 1, ¿no? Por ejemplo, retener información crucial, no convocar a reuniones, no dar instrucciones para cómo tienes que desarrollar tu trabajo, interrumpir cuando alguien habla, interrumpirle, o rehusar la comunicación con una persona tratándola como si no existiera. Eso serían conductas violentas y pueden ser acosadoras. El tercer grupo es limitar el contacto social. Esta también es una maniobra muy dañina porque, como sabéis, el ser humano es un ser social. Las personas tenemos que vivir en manada y necesitamos un entorno de personas para sentirnos bien. Por lo tanto, aislarle a alguien de la relación con compañeros o en el entorno de trabajo es bueno, una forma de tortura. La víctima es rechazada por su círculo de iguales, bien por complicidad con un perpetrador o porque es el grupo el que ejerce el acoso laboral. Y la finalidad es desterrar a esa víctima del grupo y esto es muy habitual. Por ejemplo, no invitarle a eventos de la empresa, ignorar su presencia o excluirle socialmente. Hacer el vacío, ese destierro físico, cambiarte de ubicación, ponerte a trabajar en un sitio donde pierdes contacto con otras personas, que te separan, ¿no?, de tus compañeros. Prohibir a la gente que hable con otras personas. Esto lo hemos visto nosotras en alguna organización donde cuando alguien se incorporaba a trabajar allí,
esa persona que ejercía estas conductas de acoso le decía, bueno, te recomiendo que no hables con fulanito, con fulanita, porque es que es una persona que es un poco rara, entonces es mejor que cualquier cosa que tengas me lo dices a mí y ya le diré yo, pero no te dirijas tú directamente, ¿no? Este tipo de recomendaciones, pues un poco malignas, ¿no? O asignar tareas que se deban realizar siempre en solitario, ¿no? Eso también habría que ver el contexto y eso, pero podrían ser conductas de acoso. El cuarto grupo es el desprestigio de la persona. Tiene que ver con el primero, pero va más allá. No solamente desprestigio tu capacidad laboral o tu manera de hacer las cosas, sino que además voy a tu persona, ¿no? Se desprestigia a la persona en su conjunto, ataques a su tendencia sexual, su aspecto físico, sus creencias. ¿Cuáles serían conductas de este grupo? Pues, por ejemplo, ridiculizar en público, imitar, hacer burla, ¿no? Poner motes, atacar sus convicciones personales, hacer críticas a su conducta privada o hacer parecer estúpido a alguien, ¿no? Serían conductas que formarían parte de este grupo. Y el quinto grupo es comprometer la salud física o psíquica, que son amenazas encubiertas o manifiestas, tales como amenazas verbales, gritos, boicots, maltrato físico, uso de violencia menor, etiquetar a la víctima de loca, enferma mental, paranoia, o decir de alguien que es esta palabra que es muy tendencia ahora, que es tóxica, ¿no? Esto está muy de moda ahora, alguien es tóxico, ¿no? Etiquetar a alguien de tóxico. Eso también es una conducta acosadora y es una forma de maltrato. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis comentar algo? ¿Algo que queráis decir? ¿Le oís bien o le pongo? Si esas relaciones laborales o jerárquicas incluyen, por ejemplo, parte un poco, no sé si llamarlo afectiva, pero una relación más personal, algunos de estos, sobre todo me refiero a la hora de desprestigiar a la persona, motes, cosas así, se puede quedar algo un poco emborronado, ¿no? En cuáles son los límites de una cosa y cuáles son los límites de otra. Ahí se aconseja, hay algo que aconsejar en el sentido de esto, de lo que pasa en el trabajo, que sea exclusivamente laboral y separarla absolutamente de las relaciones, o hay que tener en cuenta también que el trabajo son muchas horas y tienen que incluir un componente incluso afectivo o emocional. En el entorno de trabajo tiene que haber relaciones humanas con todos los componentes que tienen una relación humana. Puede haber relaciones de amistad, relaciones más sentimentales o relaciones de cualquier tipo. Es verdad que se puede haber afectado la situación luego de la relación laboral por esa relación. Nosotras hemos visto amigas que han sido súper amigas, pasó algo entre ellas y eso desbarató su relación en el trabajo, eran compañeras de trabajo, pero en un momento dado tuvieron una relación de amistad muy intensa, además de compartir con sus familias, de irse juntos de vacaciones, o sea, una cosa como muy potente, pero ocurre algo entre ellas que puede ser el origen, además en el trabajo, puede ser una cuestión laboral que hace que se produzca una ruptura de esa relación de amistad. ¿Esto puede pasar? Claro, es normal y es habitual que pase, porque hacemos relaciones humanas. ¿Qué hay que hacer siempre? Gestionar, buscar la gestión, la mejor gestión de ese conflicto, porque en un inicio, esa ruptura, por ejemplo, de esa amistad, es un conflicto, no es un acoso. No tiene por qué haber agresor y víctima ahí, sino que hay una diferencia o una ruptura de una relación, por el motivo que sea, laboral o no, y hay un conflicto. Ahí tenemos un conflicto y hay que gestionar el conflicto como conflicto. Como decíamos antes, sí que es cierto que cuando un conflicto no está gestionado o no está bien gestionado, puede derivar en todo este tipo de conductas.
Por eso luego veremos cómo en las medidas preventivas nosotras siempre recomendamos que es muy importante que haya protocolos de acoso, pero nosotras entendemos que lo fundamental para la prevención de las situaciones de acoso es que haya una buena gestión de los conflictos. Es la gran medida preventiva. Porque si tenemos una buena gestión de un conflicto, es muy difícil que se produzca una situación de acoso. El acoso requiere un entorno que sea propicio a que ocurra. Y entonces, si ese conflicto, que siempre es el inicio de una situación de este tipo, de un acoso, si ese conflicto se gestiona adecuadamente, bueno, se puede resolver o no, ya veremos lo que pasa, pero impide o evita que se dé la deriva a estas situaciones de acoso, donde estamos hablando de otra cosa. Por eso nos ocurre a nosotras que vamos a las organizaciones porque nos dicen se ha puesto de manifiesto, ha habido una denuncia y se ha puesto de manifiesto una situación de acoso. Y vamos nosotras y decimos, no, aquí lo que hay es un conflicto. Aquí no hay acoso. O también nos ocurre que nos dicen, jo, tenemos un conflicto en un equipo porque es que hay una persona que, bueno, pues ya está un par de veces de baja, pero es que ese equipo sigue teniendo como, o sea, como que no funciona bien. Bueno, vamos nosotros y decimos, no, no, es que aquí hay una persona que está sufriendo una serie de conductas que no son conflicto. En el conflicto hay un desequilibrio de poder. O sea, perdón, en el acoso. El conflicto hay una igualdad. El conflicto es cuando dos personas o más quieren satisfacer sus intereses y pelean o ponen en juego conductas para poder satisfacer ese interés que tienen. Ahí tenemos un conflicto. Pero muchas veces en esa situación de confrontación, de lucha, vamos a decirlo así, de iguales, ¿no? Alguien se baja de ese carro y deja de confrontar. Entonces empieza a recibir conductas violentas. Y en ese desequilibrio de situación, esa persona que recibe conductas violentas puede llegar a ser víctima de acoso. A la pregunta que nos hacías, si es bueno en el entorno laboral tener solo relaciones puramente laborales o también relaciones personales, bueno, pues es que lo idóneo es que uno se sienta confiable y seguro en el entorno de trabajo y eso implica tener relaciones pues en cierta medida personales, ¿no? O sea, que puedas llegar el fin de semana, el lunes y, oye, pues qué tal el fin de semana y puedas comentar qué has hecho, ¿no? O sea, eso es lo más habitual. Sí que es cierto que la experiencia nos dice que en los casos que hemos tenido, la mayoría de los casos que hemos tenido de acoso, donde había un acoso real, sí que había una relación personal entre víctima y agresor previa. Es decir, una buena relación, que en un determinado momento, por lo que sea, circunstancias estructurales, un reconocimiento de una persona frente a la otra, hecho por un tercero o cualquier cosa, desata pues, unas conductas de una frente a otra, ¿no? Y bueno, pero el origen era un conflicto, o sea, igual una decisión estructural, sentirse pues beneficiado por algo, pues eso, por una medida de conciliación o por cualquier cosa que desata en la otra persona, pues bueno, pues una situación que de no ser gestionada deriva en esto. Pero sí que nos encontramos con relaciones personales, o sea, bueno, pues como dice, ha contado Maite, gente que se iba de vacaciones junta, que tal, y que luego ha acabado pues mal, ¿no? O sea, pero muy mal, muy mal, muy mal. En donde hemos encontrado todas esas fases que establece la IMAN aquí, incluso pues comprometer la salud física con frases como estilo no sabes educar a tus hijos, tienes algún tipo de problema mental, tus hijos tienen todos TDAH por tu culpa, frases de este estilo. Bueno, pues y más graves, ¿no? Incluso amenaza de físicas, o sea, ir a agredir físicamente a esa persona. Cuando han sido previamente de irse juntas de vacaciones. Bueno, pues esto pasa en las relaciones humanas, aunque parezca mentira, pues sucede. Nadie es ni bueno ni malo al 100%, sino que todos tenemos una dosis de bondad y una dosis de maldad. Y cuando se nos desata la maldad, ¿no? Cuando se nos desata aquí, pues también es para el agresor a veces es incontrolable. Incluso nos hemos encontrado situaciones en donde los agresores no eran conscientes del daño que estaban haciendo en una víctima, ¿no?
no eran conscientes. Aunque querían hacerle daño, pero no pensaban que lo que hacían eran más bromas. Lo que has comentado, bromas. Las bromas en los entornos de trabajo, pues tiene que haber, el humor tiene que existir, ¿no? Pero si son bromas que se meten con una persona y siempre son frente a esa persona, si son indiscriminadas contra todos, ahora estamos haciendo una intervención en una empresa en donde hay una persona que pone motes a toda la organización, a toda la organización. Pues hay gente que le da igual, ¿sabes? Que le llamen, pues como a mí, pulgui, ¿no? Porque soy pequeña, y hay gente pues que le afecta más. Bueno, pues ahí también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y hay que respetar que puede tener una cierta sensibilidad determinadas personas. Bueno, pues como decíamos, claro, ya hemos visto las conductas y las hemos visto todas muy claras, ¿no? Hemos visto las que no son, hemos visto las que son, pero aún así, el acoso es una figura muy difícil de identificar para la persona que lo está viviendo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, los comportamientos son muy sutiles. Por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿soy yo que tengo una actitud negativa ante el trabajo? Oye, ¿no me has convocado a esta reunión para este proyecto? Uy, se me ha olvidado. ¿Y qué habéis hablado? ¿Ya está el acta ahí o ya te contaremos? ¿O eh, me puedes dar instrucciones para desarrollar este proyecto? Tú misma tienes capacidad para hacerlo. Ese tipo de conductas, ¿vale? Que te generan, es decir, yo no sé hacerlo, tengo capacidad, pero no lo hago. O sea, este tipo, por eso es tan sutil. Es un proceso secuencial que va aumentando conforme pasa el tiempo. Y la víctima, eso, tarda mucho tiempo en darse cuenta de que está siendo víctima de acoso. Tarda mucho tiempo. Mínimo, igual, 6 meses, un año, en que está recibiendo ese tipo de conductas. ¿Sí? Y a veces lo identifica por mimetismo, es decir, porque si tiene un compañero que también está siendo víctima de esas conductas, lo ve más fácil en el otro que en sí mismo. Y entonces dice, ostras, si esto también me pasa a mí. Bueno, el entorno tiene mucha importancia en el acoso laboral. ¿Y qué entendemos por entorno? Bueno, pues lo primero, la empresa. La empresa es el entorno en donde se producen esas conductas. ¿Vale? La empresa, con sus políticas, cultura, despliegue de procesos, estilo de liderazgo, puede fomentar organizaciones en donde sea más fácil que se produzcan situaciones de acoso o puede de alguna manera también, bueno, pues prevenir, ¿no? Esas situaciones de acoso. Pero es muy importante la empresa. Otro de los elementos esenciales del entorno son los compañeros de trabajo. O sea, los compañeros de trabajo vemos lo que está pasando. ¿Qué hacemos? ¿Nos implicamos? ¿Escuchamos a la persona que se desahoga? ¿Cómo le ayudamos? ¿Lo decimos? Es muy importante. Los compañeros de trabajo juegan un elemento esencial. Muchas veces simplemente sosteniendo a esa persona en el puesto de trabajo, porque con alguien se tiene que desahogar. Pero a veces tenemos que dar otro paso más, ¿no? Imaginaros el ejemplo del acoso, moving, en el entorno del colegio, en el bullying, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños que sus compañeros saben que otros niños están haciendo bullying? ¿Alguien lo dice? ¿Alguien le ayuda? Es importante. La familia. La familia. Hemos dicho que los sectores principales en donde se producen estas situaciones son el sanitario, la administración pública y la educación. La familia, cuando alguien de un buen puesto de trabajo, con una retribución buena, buen horario, le cuenta, jo, es que tengo estos problemas con este compañero. Bueno, no sea para tanto, ¿no? En todos los trabajos hay problemas. Con el buen horario que tienes, ¿no? Con el buen salario que tienes. Igual, ¿no? Bueno, pues la familia también tiene un papel importante porque cuando alguien está pidiendo o está contando, está pidiendo de alguna manera ayuda, ¿no? Y al final la sociedad tenemos que tener una cultura diferente, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que intentar ayudar a las personas que están sufriendo. Como decimos, la empresa, ¿no? La empresa tiene que tener esa actitud determinante definiendo políticas de tolerancia cero hacia este tipo de conductas en los entornos laborales. Vosotros tenéis un protocolo de acoso laboral, de prevención contra el acoso. Está ahora mismo en actualización, por eso no lo hemos traído hoy para ponerlo aquí en conocimiento de todos vosotros, que ya lo conocéis, lo tenéis a disposición, pero se va a actualizar y se va a mejorar. Pero la empresa tiene una sensibilidad, ¿no? Y eso es muy importante. Hemos conocido empresas en donde
cuando hemos hablado con el equipo directivo, la víctima era la culpable de todo lo que sucedía. ¿Mm? O sea, es que el problemático, la problemática es la víctima. Bueno, pues ahí hemos tenido que hacer una labor doble de esfuerzo, ¿no? De sensibilizar también a la empresa con lo que es el acoso y qué responsabilidad tiene la empresa dentro de esta situación. Vale. Bueno, ¿y qué fases tiene el acoso? Pues ya más o menos las hemos visto, ¿no? Como hemos dicho y insistimos constantemente, porque como nosotros además somos expertas en conflicto y lo vemos, la primera fase es la fase de conflicto. Se produce una situación de conflicto entre dos personas. ¿Vale? El conflicto puede tener un origen en pues, que somos diferentes, en que tenemos una relación complicada, en que tenemos intereses diferentes, en que ha habido una decisión estructural de la organización que nos ha puesto a nosotros en una situación de conflicto, en que no compartimos los mismos valores. Puede tener diferentes orígenes, ¿vale? Ahí sucede algo en donde en determinado momento pues, surge un conflicto. Y como dice Maite, pues, en un determinado momento de conflictuar, acción-reacción, que es un proceso pues, así, bidireccional, una de las partes se cansa de conflictuar y se baja del carro. Y entonces se pone en una posición más de evitativa, es decir, ya no quiero más rollos y voy a protegerme. Se empieza a proteger, cosa que aumenta más el deseo de agredir del otro, ¿no? O sea, este se aleja, pues yo quiero agredir más, ¿no? Agredir más. Y se produce ese desnivel entre víctima y acosador. En la fase 2, pues ya estamos en la fase del moving con las conductas que hemos relatado, ¿vale? Y se produce gravemente ese desequilibrio entre la víctima y el acosador. En la fase 3, pues interviene la empresa y la empresa puede intervenir de manera positiva, equilibrando las fuerzas y gestionando la situación, o puede intervenir de manera negativa, lo que producirá, pues bueno, que finalmente pues, haya una exclusión de la vida laboral, probablemente de la víctima. ¿Vale? Probablemente de la víctima. Os traemos aquí un iceberg bueno, que nos parece muy interesante de poner aquí de manifiesto porque se llama el iceberg de la ignorancia y nos dice que el 96% de los problemas que surgen en las organizaciones están ocultos a la alta gerencia. Generalmente, cuando se activa un protocolo de acoso, nuestra experiencia es que bien lo pone en marcha los representantes de los trabajadores o la propia empresa, la gerencia, para cubrirse en el cumplimiento normativo y decir, oye, nosotros, si alguien dice que está viviendo una situación de acoso, hemos actuado. ¿eh? No lo pone en marcha la propia víctima, generalmente, sino un tercero y de, bueno, pero claro, para cuando ha llegado allá, lo que ha pasado por el medio, claro, lo que ha pasado por el medio lo conocían el 96% de los trabajadores porque cómo nos gusta a todos ir al café y que nos cuenten. Oye, pues estaba en la reunión de lo que sea que tengáis, y he visto que fulanito y menganito pues nos han hablado en toda la reunión. Y ya vi que también en una otra reunión que tuvieron un rifirrafe con no sé qué, no sé cuántos. Porque los conflictos, eso es que tienen un potencial de atracción del cotillo de los demás, es que es brutal. ¿Vale? Entonces, lo sabemos que pasa algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que los mandos intermedios no se enteran, solo se enteran en el 74% de las ocasiones, entonces no intervienen, no se interviene, se queda ahí, latente, y entonces eso luego escala. Los jefes de los equipos, pues solo ven el 9% de los problemas. No son conscientes de más, no son conscientes de más, solo el 9% de los problemas. El otro día estábamos con una organización de que hay un problema en el departamento de almacén y le dijimos, no hay un problema en el departamento de almacén. Hay más personas que están sufriendo problemas dentro de la organización. No lo veían. Pero bueno, si vosotras queréis hacer otra intervención, nos dieron carta blanca, por lo menos confiaron en nosotras. Pero no lo ven, no lo ven. O sea, ¿por qué no llega la información? No llega, ¿vale? Y lamentablemente, o sea, los directivos, los gerentes y altos directivos solo ven el 4% de los problemas que surgen. Por eso es tan importante la responsabilidad de los compañeros de trabajo, porque son conocedores de lo que está sucediendo. Y cuando se conoce en una primera fase es donde más fácil se puede intervenir y donde menos consecuencias hay para las personas y para la salud. ¿Sí? Porque ¿qué consecuencias tiene el acoso? Pues múltiples. Para el trabajador, infinidad, físicas, psíquicas, sociales. Por ejemplo, trastornos cardiovasculares, trastornos musculares, trastornos respiratorios, gastrointestinales, psíquicas, infinidad. Ansiedad, apatía, depresión, alteraciones del sueño, sentimiento de culpabilidad, distorsiones cognitivas,
suspicacia, hipervigilancia, llanto frecuente, ideas de suicidio, miedos, cambios de personalidad, ideas de suicidio, incluso suicidio, ¿vale? Hemos hecho alguna instrucción donde hemos encontrado psicoterror, como os hemos comentado, y hemos encontrado personas que han tenido intentos autolíticos por lo que estaban viviendo en el trabajo, ¿vale? Muy duro, muy duro. Y por supuesto también consecuencias sociales, porque la persona que es víctima de acoso tiende al aislamiento, evita el contacto social, no se siente escuchado. O sea, es que además, entre que la aíslan y que él también, pues bueno, tiende a protegerse, hay ese retraimiento, tiene ese sentimiento de alienación y bueno, pues una actitud crítica hacia el entorno, ¿no?, que le rodea. Y bueno, ya las consecuencias laborales son brutales, porque generalmente se produce esa salida de la empresa, ¿no?, esa baja voluntaria. Estamos viendo muchos informes de psicólogos en donde nos recomiendan, de psiquiatras, perdón, que nos recomiendan a las personas volver al entorno de trabajo. No les recomiendan volver al entorno de trabajo. Y eso es, o sea, pero para nada, ¿eh? Incluso, es que no para, ni para trabajar, ni para nada, ni para llevar nada, es que nada, nada, que no se acerquen allí, ¿vale? Y para la empresa también tiene consecuencias, evidentemente. Tiene un descenso en la productividad, se produce un perjuicio en la imagen de la empresa, hay rotación de personal, claro, salidas de personal con capacidad y que son buenas, elementos importantes, talentos para la empresa. A veces también hay gastos en litigio, ¿m? Pérdida de personal cualificado, jubilación anticipada y otros costes, ¿eh? Hemos intervenido en una empresa en donde encontramos, lamentablemente, en un diagnóstico de conflicto, encontramos una situación de acoso, como os digo, de psicoterror. Se produjo el despido de la persona que ejercía esas conductas. Esa persona demandó a la empresa, que demandó a las trabajadoras que habían puesto de manifiesto esas situaciones, ha presentado una querella contra la empresa, se ha querellado contra todas las trabajadoras, y ahí por la vía penal, por la vía laboral, o sea, y este cuento no se acaba. Este cuento no se acaba, ¿vale? Mientras tanto, las personas que han sido víctimas de esas conductas siguen sufriendo. Siguen sufriendo. En fin, bueno, esto es lo que se produce. Por eso damos tanta importancia a esa primera fase y a ese compromiso de los compañeros, de decir, ostras, si alguien te cuenta algo, hay que escucharle, evidentemente. Igual no hay que minimizar lo que te está contando, sino ayudarle y decirle, oye, ¿no sería bueno que lo pusiéramos en conocimiento de quien sea que nos pueda ayudar o que se pueda gestionar esto de manera incipiente para que no derive en una situación que no deseamos? Sí, no sé si le doy mal. Bueno, ¿y cómo podemos prevenir el acoso? Bueno, pues con una actitud proactiva, ¿vale? Pensando, bueno, esto nos puede suceder en el entorno de trabajo, no cerrando los ojos ante esta situación, ¿no? Y siendo muy conscientes de qué conflictos se van a producir. Por tanto, ¿qué tenemos que tener primero? Pues tener diseñado e implantado sistemas de gestión positiva de conflictos, porque si los conflictos se van a producir, tendremos que gestionarlos de manera positiva para todas las partes. Yo siempre digo, la gestión de los conflictos es positiva porque es como la mejora continua. Para que se produzca mejora continua, tiene que haber un error, o tenemos que hacer algo mal, o tiene que haber un proceso que mejorar. Bueno, pues esto igual, cuando se produce o se manifiesta un conflicto entre dos personas, que se va a producir en su relación en el día a día, bueno, pues están produciendo la manifestación de una diferencia, de una disputa, de un problema que podemos gestionar. ¿Para qué? Para, bueno, pues ver cómo podemos solucionarlo y ver si se vuelve a producir, cómo ya lo hemos gestionado y cómo lo solucionamos. Tener esas herramientas. Importantísimo, porque como hemos dicho, en el origen de una situación de acoso está un conflicto. Si intervenimos ahí, que puede ser una o dos reuniones con las personas, ¿qué afectación de su salud ha tenido? Baja, muy baja. Y encima la empresa ha puesto los recursos para solucionar un problema de relación, de comunicación, de lo que sea, que ha afectado a esas personas. Importantísimo. Elaboración de protocolos de acoso laboral que incluyan procedimientos conocidos por toda la organización para poner de manifiesto estas situaciones. Vosotros lo tenéis. Bueno, un plan de prevención de riesgos laborales que integra los protocolos de acoso laboral, también lo tenéis vosotros. Una integración de ese protocolo dentro de las políticas de la empresa. Esto lo ponemos así porque, si bien vosotros lo tenéis, hay muchas organizaciones que simplemente por cumplimiento normativo tienen un protocolo de prevención del acoso, pero no lo tienen interiorizado dentro de sus políticas. No tienen una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas. Al revés, a veces facilitan, ¿no?, que existan esas conductas. Vale,
actuaciones formativas e informativas como la que estamos teniendo en este momento y que se hagan evaluaciones de riesgos psicosociales. Porque la evaluación de riesgos psicosociales pone de manifiesto pues, ciertos indicadores de que pueden estar las personas viviendo situaciones de acoso. Nos da cierta idea. ¿Vale? Pues oye, esto con respecto al acoso laboral. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Vale. Lo más importante también que nos interesa es que veáis la diferencia entre conflicto y acoso. Porque conflictos, como os digo, continuos. Y tiene que haber, porque nos ayudan también a mejorar. Pero acoso ya hay que intentar que no se produzcan en los entornos de trabajo. ¿Vale? Pues vamos a abordar ahora el acoso sexual y por razón de sexo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Empezar con unos datos que, como os digo, estos sí están mucho más actualizados. No sé si ya no veo de cerca ni de lejos o ya no sé, voy a acercarme un poco porque no veo muy claro los datos, ¿vale? Del acoso sexual, pues ¿qué datos tenemos? Tenemos una fuente que está en la macroencuesta de violencia sobre la mujer realizada en el año 2019 por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y nos dice que me parece que el 59,60% de mujeres han sufrido acoso sexual en los entornos de trabajo. Casi un 60% de las mujeres han sufrido una situación de acoso sexual en entorno de trabajo y un 40,40% han sufrido, bueno, alguna vez, en algún momento de su vida, alguna situación de acoso. En algún momento. Unas sufren y otras han sufrido en algún momento. ¿Sí? El vínculo que esas personas tienen con el agresor es el siguiente. Bueno, en un 52% han recibido esas conductas de otro hombre del trabajo, un compañero de trabajo. En un 37,57% de un superior jerárquico. ¿Sí? En un 5,20% de otra mujer. ¿Sí? Y en un 1,73% de una jefa o una supervisora. Podemos decir que prácticamente un 7% de las conductas que se ejercen de acoso sexual en el trabajo las ejercen otras mujeres. Bueno, ¿cuál es la prevalencia y la frecuencia, si es esporádica o una frecuencia semanal o diaria de estar sometida a este tipo de conductas? El 60% de las personas que dicen sufrir estas conductas dice que sufre estas conductas de manera semanal o diaria. Semanal o diaria. ¿Vale? ¿Frecuencia esporádica? Pues el 40%. ¿Sí? ¿Y cuáles son las formas más frecuentes del acoso sexual en los entornos laborales? Pues recibir mensajes no deseados, llamadas telefónicas, emails, cartas, regalos no deseados, ¿vale? Recibir llamadas telefónicas obscenas, amenazantes, molestas o silenciosas. O ser espiadas. Sí. Deciros que estos datos, claro, la fuente es la Delegación de Gobierno contra la Violencia de la Mujer, entonces se refieren a mujeres, pero esto no quiere decir que los hombres no sufran acoso sexual, evidentemente. Lo que pasa es que no hemos encontrado datos más que los que vienen desde este tipo de organismos, entonces solamente se refieren a porcentajes de mujeres, pero no somos nosotras las que creemos que solamente somos las mujeres las que sufrimos acoso sexual, ni mucho menos, ¿vale? No sé si veis la serie, ¿cómo se llama? Es la serie la de los hombres que se quieren. Ah, sí, la de... Ahí. No me sale el nombre. Lo tengo en la cabeza ya. Cuando hablaba de seguido, que en esos tiempos, bueno, hay una serie en Machos Alfa, no sé si alguno lo ha visto, en donde se ve reflejado una situación de acoso sexual a un hombre, ¿no? En donde se ven ese tipo de conductas. Es decir, que un jefe te eche la mano en la pierna, que te regale una ropa, que te haga, ¿no? O sea, una serie de conductas en donde, bueno, pues se ve pues ese acoso sexual. Puede ser, como dice Maite, a hombres o a mujeres. Y lo utilizan de manera cómica también, por otra parte. Sí, sí. No. Bueno, de hecho, la apertura al protocolo de acoso, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno. Más datos. Bueno, pues acciones con connotación sexual vividas por las mujeres en el entorno del trabajo. Vemos que en un 85% de las situaciones son contar chistes o realizar comentarios sexistas.
Chísticos. Esto de los chistes es muy frecuente en los entornos de trabajo. Chistes sexistas, ¿vale? Después, así, destaca, pues, en un 75% de los casos, recibir piropos o comentarios sexuales. En una empresa estuvimos que luego cuando acabamos la sesión nos decían, pero entonces yo no le puedo decir nunca nada a una compañera, es decir, si he ido a la peluquería, no le puedo decir, oye, qué guapa estás hoy que has ido a la peluquería, ¿no? Estaban como un poco asustados. Depende cómo lo digas, ¿vale? Depende cómo lo digas. Evidentemente siempre se agradece una cosa bonita que te digan las personas, pero depende cómo lo digas, ese piropo o comentario sexual, ¿no? En un 72% de los casos, recibir gestos o miradas insinuantes. También, en una formación que dimos, se acercó la directora de Recursos Humanos y me dijo, me quieren aperturar el protocolo de acoso porque una compañera, o sea, una trabajadora, dice que otro compañero en el café le mira con ojos obscenos. Vale, puede ser, pero claro, ahí, ¿qué hace la empresa? ¿Cómo lo acreditamos? ¿No? La percepción. En un 69% de los casos, contacto físico no deseado, pondría ahí. Contacto físico no deseado se produce en los entornos de trabajo, ¿vale? Otras conductas, bueno, pues insinuación de realización de actos de naturaleza sexual bajo presión en un 28% de los casos, petición de relación sexual en un 32% de los casos, amenazas laborales por no aceptar invitaciones o propuestas sexuales en un 15% de los casos, y creo que ya hemos dicho todas. ¿Sí? Vale. Bueno, ¿y cuáles son las situaciones también vividas por las mujeres? Porque los datos, como dice Maite, son de la Delegación de Gobierno de la Violencia para la Mujer. Por situaciones, pues, por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, acoso por razón de sexo. Bueno, pues las situaciones vividas por la mujer es que en un 60% de los casos se dirigen a ella de manera ofensiva por ser mujer. Simplemente por el hecho de ser mujer. En un 42%, no, perdón, 33% de los casos se le otorgan puestos de trabajo en donde tiene competencias, o sea, el puesto de trabajo es inferior para las competencias que esa persona tiene. En un 26% de los casos es relegada en la promoción profesional, ¿vale? Hay carreras profesionales y por ser mujer, por el hecho de, bueno, me da igual por ser mujer, ¿no? Pero por razón de sexo, es relegado en su formación profesional. Existen problemas con sus contratos o con la jornada también, en más casos, en el 25% de los casos. Se le deniegan licencias o permisos, tiene aislamiento del resto de la plantilla, esto en un 6, un 7% de los casos. Se le modifican unilateralmente las condiciones de trabajo en un 9% de los casos y se le impide desarrollar las funciones en el puesto de trabajo en un 10% de los casos. Lo hemos vivido también. Hemos vivido situaciones en donde una persona se reincorpora al puesto de trabajo tras una baja por maternidad, gracias a Dios ahora se ha igualado la baja de maternidad y de paternidad, en donde la empresa ha denegado a esa persona los recursos y medios para desarrollar su trabajo. Se ha cambiado el sistema, imaginaros, informático o los recursos y no se los proporcionan. No se los proporcionan. Por lo tanto, no puede hacer su trabajo. ¿Vale? Bueno, y para finalizar un poco los datos, ¿qué hacen las personas que están sometidas a este tipo de conductas? ¿Qué hacen? Bueno, pues el 72% no dicen nada, no lo ponen en conocimiento de la empresa, ¿vale? Solo el 28% lo ponen en conocimiento de la empresa. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues porque tienen falta de confianza en que prospere y que no le perjudique, que prospere algo dentro de la empresa y que esa situación no le perjudique más a la persona, ¿no? Que no se vea más perjudicada al ponerlo en conocimiento de la organización. Tienen miedo a la reacción de sus compañeros. No me extraña. No me extraña, no nos extraña, ¿verdad, Maite? Hemos visto en empresas, hemos hecho una intervención de prácticas restaurativas para recuperar, para intentar reintegrar a una persona víctima de violencia de acoso sexual dentro de la organización. Porque esa persona fue al médico de cabecera y le dieron la baja por tener una situación extrema de estrés por posible situación de víctima de violencia sexual y ahora a veces interviene el Instituto Navarro de Salud Laboral y en ese caso intervino. Intervino de tal forma que se identificó que sí que había acoso sexual y Inspección de Trabajo también intervino y se fue a la empresa y se le dijo, denuncia a Inspección de Trabajo porque aquí hay una posible situación de acoso sexual.
Claro, ¿qué pasa con los protocolos de acoso? Que son confidenciales. Es decir, nadie sabe que se ha activado un protocolo de acoso, ni que se ha hecho una instrucción, ni que se ha hecho una intervención. Pero de aquella intervención que realizó la empresa de manera confidencial, porque había una persona de baja, la gente sabía que esa persona estaba de baja, se eliminó directamente a un departamento entero, se le despidió. ¿Vale? Entonces, claro, había muchas relaciones personales. Es que, fíjate, esta persona que está de baja ha hecho que se despidan a toda esta gente. ¿Quién es la persona mala ahí? ¿Los que han hecho las conductas y han sido despedidos o la que lo puso de manifiesto? Por tanto, hemos tenido que hacer un trabajo de 2 años y medio, de reintegrar a esa persona en la organización. ¿Vale? Porque la consideran culpable porque no son conocedores de la situación que ha vivido, porque es confidencial. Es confidencial. Ellos, los compañeros de trabajo, solo saben que ha estado de baja y que a raíz de estar de baja se ha despedido a 3 o 4 compañeros. ¿Sí? No saben qué situaciones sufrió esa persona, ni saben ni las quieren saber, porque hemos trabajado con ellos y las quieren saber. Pero bueno, una situación muy compleja. Por eso las personas a veces tienen miedo a la reacción de sus compañeros al ponerlo de manifiesto. ¿Vale? Sienten vergüenza, quieren mantener el puesto de trabajo, tienen críticas de sus compañeros al ponerlo en conocimiento de la empresa. Tienen miedo al entorno, a la familia, a los amigos, a los compañeros, a la propia empresa, que le puedan señalar a la víctima como la persona que se ha comportado mal. Cuando hay acoso sexual, es decir, estamos en lo de siempre, ¿no? Un ejemplo muy, muy simplista. Es que, claro, llevaba una falda muy corta, ¿no? Es un ejemplo para que veáis un poco, pero la persona tiene ese miedo al entorno, ¿no? A que digan, no, es que tú fuiste. De hecho, en este caso concreto que he comentado, el entorno le culpaba a ella. Le culpaba a ella porque había tenido una relación personal con una de las personas que le había hecho el acoso sexual. Había tenido una relación personal y era conocido por la organización. Entonces la culpaban a ella. ¿Sí? Ser juzgado por el entorno laboral y compañeros. Sentimiento de culpa también existe. Miedo a que la situación derive en la interposición de una denuncia. Uy, esto tiene mucho miedo a la gente. ¿A dónde va a ir esto? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿No? Ahí entramos los abogados y hasta donde queramos, porque el sistema judicial nos permite hacer de todo. Y claro, la víctima sigue sufriendo. Lo que os comentaba antes del asunto anterior, que ha habido demanda en la vía laboral, querella, el otro de más allá, pero las víctimas siguen sufriendo. Ha cesado el acoso, sí, pero remover todo el rato la misma historia es horroroso para ellas. Que la situación tenga repercusión negativa a nivel emocional o laboral. Bueno, pues suficientes motivos como para que la gente en un 72% de los casos no lo ponga en conocimiento de la organización. ¿Sí? Bueno, ahora sí, tenemos muy clarísimo lo que significa el acoso laboral, el acoso sexual, perdón, y por razón de sexo. ¿Por qué? Porque nos lo dice la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y define concretamente estas figuras. Y dice así, dice que el acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento, cualquiera, uno, sí. ¿Un solo comportamiento es acoso sexual? Sí. Un solo comportamiento es acoso sexual. ¿Sí? ¿Os acordáis del acoso laboral que requería que sea sistemático y reiterado en el tiempo? Aquí no. Aquí basta con que un compañero o compañera te llame y te diga una cosa que te produzca el efecto de atentar contra tu dignidad. ¿Sí? Acoso por razón de sexo, pues cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito del efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. ¿Vale? Lo mismo. Pero uno es por la naturaleza sexual y el otro es en función del sexo. ¿Sí? ¿Se entienden las definiciones? Pues conductas.
Bueno, como hemos dicho, las conductas pueden ser verbales, no verbales o físicas. Las verbales tendríamos estas, ¿no? Cualquier broma sexual ofensiva o comentario sobre la apariencia o condición sexual del trabajador, comentarios sexuales obscenos, preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y habilidades, capacidades sexuales, formas denigrantes o obscenas para dirigirse a las personas, difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas, comunicaciones de contenido sexual y carácter ofensivo. Aquí entran en juego otra vez las redes sociales, los grupos de WhatsApp o mensajes de WhatsApp, bueno, todas estas ciber, ¿no? Posibilidades de acosar. Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por su condición sexual. Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales. Invitaciones, peticiones o demandas de favores sexuales cuando están relacionados directa o indirectamente a la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o la conservación del puesto de trabajo, o invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas. Todas estas serían conductas de tipo verbal que pueden ser consideradas acoso sexual o por razón de sexo. También pasamos, pues pasas diapositiva. También tenemos conductas que pueden ser no verbales, como estas: uso de imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo, gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas. Tenemos aquí las miradas. Cartas, notas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo de contenido sexual, o comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por su condición sexual. Y luego también hay conductas de carácter físico, como por ejemplo un contacto físico deliberado y no solicitado, esto de pellizcar, tocar, masajes no deseados, etcétera, o acercamiento físico excesivo o innecesario. Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria, o tocar intencionalmente o accidentalmente los órganos sexuales. La gran diferencia entre, como ha dicho Maya ya, ¿no?, entre el acoso laboral y el acoso sexual o por razón de sexo es que el acoso sexual o por razón de sexo no necesita más que una. Aunque se produzca una única conducta, ya estamos ante una situación de acoso sexual o por razón de sexo. Esa es la diferencia fundamental. Aquí, como veis, puede haber conductas que sean más o menos claras, porque, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de miradas impúdicas, bueno, pues también entra en juego la percepción, ¿no?, de quien recibe la mirada. Ahí, bueno, puede ser más sutil, pero hay conductas que son claramente acosadoras. Si te mandan una foto de no sé qué, o te llega un mensaje de no sé cómo, o resulta que estás haciendo fotocopias y alguien viene y te coge de la cintura, o cualquier tipo de... ¿Mm? ¿Alguna cuestión, algo queréis comentar o decir? ¿Mm? Hay conductas que son sutiles, o sea, más sutiles. Sí, sí, sí. Hay conductas que tenemos, no sé, de alguna manera como más Normalizado. normalizadas. Esa es la palabra, normalizadas. Hemos dicho que los chistes, ¿no?, de contenido sexual es una de las conductas que más sufren las mujeres en los entornos de trabajo. Yo siempre cuento esta anécdota en todas las charlas porque yo antes trabajaba en otra empresa y tenía un compañero con el que me llevaba a las mil maravillas, o sea, y me llevo, quiero decir, y siempre que me veía, en la presentación me ha dicho Maite que soy abogada, ¿no? Siempre que me veía me decía, aquí viene mi abogada, la que tengo aquí colgada. Siempre. Y a mí me hacía una gracia que no os podéis imaginar. Claro, yo ya tengo muchos años y la sociedad ha evolucionado, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues con la sociedad evolucionamos también las personas. Y ahora lo miro con retrospectiva y digo, bueno, aquello no tenía ninguna gracia, ¿no? O sea, no tenía. Y bueno, pues en aquel momento yo era muy joven y probablemente si me lo hubiese dicho no hubiese tenido los recursos necesarios para haberle parado. Pero si hay una organización con tolerancia cero, cualquiera que lo oye le tendría que decir, oye, que esto no se dice, ¿sabes? Y no estamos hablando de que se le despida, ¿no?, ni que se aperture un protocolo de acoso sexual por el hecho de que, no, pero alguien le tiene que decir, oye, a ver, que esas gracias no tienen ninguna gracia, ¿no? Así. Pero bueno, siguen existiendo porque sigue siendo una de las conductas a las que más está sometida a las personas, en las mujeres, por el hecho de ser mujer en entorno laboral. También me imagino que el hombre, ¿no? No sé qué otro tipo de
de gracias así con rimas se podrán hacer, pero bueno, pues, se produce. Sí, de hecho nos ha tocado en alguna organización donde bueno, pues había un grupo de trabajo donde una persona hacía chistecitos, comentarios respecto a las mujeres, mujer tenías que ser, pues tú no cojas el coche porque mujer al volante, peligro constante. Ese tipo de comentarios eran más o menos aceptados por el grupo y bueno, pues se le consideraba un tipo gracioso al esto. Pero se incorporó a este equipo una persona que aquello no le parecía que tenía ninguna gracia eh, y fue fue esa persona la que puso de manifiesto, bueno, que estaban oyendo todo el día las bromitas de tal y que la gente parecía que no molestaba, pero que realmente pues a ella sí le molestaba y que no le parecía razonable tener que estar en tu puesto de trabajo y escuchando comentarios que no tienen mayor interés en hacer daño, porque no tenía interés en hacer daño, pero bueno, pero a esa persona le molestaba. Claro, aquí evidentemente no se puso en conocimiento de la empresa y bueno, pues fuimos nosotras allí y les dijimos, hombre, aquí no tiene que haber un despido, evidentemente es una persona que es un trabajador valioso para la empresa y que ejerce su trabajo, pero son conductas inadecuadas, no son tanto acosadoras porque no son de una intensidad alta, pero son inadecuadas, tiene que haber cambios, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en aquella ocasión, lo que hicimos nosotros fue hacerle una devolución en espejo a esta persona, diciéndole, o sea, poniéndole delante de él pues como un espejo, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que dices? ¿Y cómo afecta a la gente? Y ahí es cuando viene la típica respuesta que nos dan así de veces, que nos dicen, es que yo soy así, ¿no? En la típica, cuando alguien que grita, no es que yo soy así, alguien que tal, no es que yo soy así. Bueno, pues también nos dijo, no es que yo soy así. Y le dijimos, bueno, pues genial, tú puedes ser así en tu casa, en tu cuadrilla, en tu sociedad, con tus hijos, con quien te dé la gana, en el bar, pero aquí no, aquí porque hay gente a la que este tipo de expresiones le genera malestar y esta empresa cuida a las personas, le importa que las personas vengan a trabajar en unas condiciones adecuadas. Entonces, si ese tipo de comentarios y bromitas que haces a una persona, aunque otras 18 les parezca gracioso, pero a una le molestan, pues esa persona tiene que cambiar. Y en aquel caso concreto hizo el cambio. Lo entendió, le costó, ¿eh? Le costó porque decía, joder, pero si yo esto toda la vida ¿no? Cuando ya llevas toda la vida tienes ya mucha historia en ese tipo de conductas, pero bueno, entendió que tenía que rectificar y lo cambió. ¿M? Pero, pero bueno, como os digo, conductas de baja intensidad, bromitas, comentarios que tienen que ver con pues, todas estas cuestiones, un chistecito, anda, a ti que te quería ver yo cambiando una rueda, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues eso, si hay alguien que le molesta, pues no se debe consentir, ¿no? Vale. Desgraciadamente también hemos visto situaciones de acoso sexual graves puestas de manifiesto en donde la empresa ha intervenido, se ha aperturado el protocolo y bueno, en una ocasión concreta, me estoy acordando ahora, una persona hemos dicho que el 70% de las personas no denuncian, ¿no? Bueno, pues esta persona lo puso en conocimiento de la empresa y una vez puesto ella en conocimiento, salieron otras 3 personas que habían vivido esas mismas situaciones en el pasado con esa misma persona. Bueno, pues bueno, suele pasar, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra relación, ¿no? de conductas que tienen que ver con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, ¿no? Que bueno, es un poco repetitivo, pero bueno, uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser mujer u hombre, esta sería desde luego por razón de sexo, ¿no? Una cosa por razón de sexo. Bromas o comentarios sobre las personas que asumen tareas que tradicionalmente han sido desarrolladas por personas del otro sexo, o sea, esto nos lo han contado, ¿no? Que se celebran los cumpleaños en las empresas poniendo unas tortillas y hay una persona que dice, no, que corte la tortilla fulanita, ¿no? O sea, este tipo de ¿qué dices? ¿Qué malignidad o qué? Bueno, no, sí, baja intensidad, pero denota unas condiciones de machismo que no hay por qué tolerarlas, ¿no?
Uso de formas denigrantes u ofensivas para dirigirse a personas de un determinado sexo, o sea, el humor sexista. Ridiculizar y despreciar las capacidades, habilidades y potencial intelectual de un trabajador o trabajadora. Realizar conductas anteriores con personas lesbianas, gays, transexuales o bisexuales, que muchas veces también hablamos mucho del machismo, pero también hay muchas personas que por su condición sexual se han visto en situaciones también de ser objeto, ¿no?, de comentarios, de chistes, de bromas, de manera directa y a sus espaldas, que tampoco hay que consentirlas a sus espaldas, ¿no? O sea que Me estoy acordando ahora de una empresa en la que estábamos haciendo otra intervención para otra cosa y el gerente nos comentó así con total normalidad, nos dijo, "Buah, el fulanito, como es el gay de la empresa, pues todos le tocamos el culo". que no es gay, que no dijo gay, claro. Dijo otra. Sí. Pues todos le tocamos el culo. Sí, sí, o sea, una cosa diferencial. No estábamos interviniendo por ningún tipo de acoso ni a que el trabajador había puesto mano. Pero quiero decir que en muchas ocasiones culturalmente tenemos normalizado cosas. Bueno, en concreto este gerente yo le llamo Mauricio Colmenero porque es como el de, ¿no? Porque digo, de verdad, se puede ser más, no sé, pues eso, machista y todas estas cosas, pero bueno, pues lo dijo con total normalidad, le pareció que nos tenía que parecer a nosotros súper bien, ¿no? Le dijimos, evidentemente, por favor, no se debe de tocar el culo a nadie en las organizaciones, y independientemente de que sea gay o de la condición sexual que tenga. O sea, es que, o sea, por el hecho de, ¿no?, de ser gay, que le pueda tocar a hombres, mujeres, es que, bueno, era demencial, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, nosotras siempre, sí, sí, y nosotras siempre estamos por la labor. Nuestra intención cuando trabajamos en una organización y detectemos lo que sea, nuestra intención siempre es recuperar a las personas. O sea, nosotras, bueno, alguna vez hemos recomendado un despido, alguna vez, pero es muy raro. Nosotras siempre tendemos a dar oportunidades a la gente, a que haya, bueno, pues esa posible o reeducación o esa posible reconducir a la gente, ¿no? Porque, pues, bueno, a veces porque la empresa nos dice es una persona muy valiosa, es crítico, ¿no?, para la empresa, pero bueno, en general nosotras siempre queremos o creemos que las personas somos capaces de cambiar si deseamos cambiar o obtenemos un beneficio para ello, por ello, y somos de esa opinión, ¿no? Pero no todo el mundo se deja o admite los cambios. Bueno, también otros tipos de conductas de acoso por razón de sexo: evaluar el trabajo de las personas con menosprecio de manera injusta o de forma sesgada en función de su sexo o de su inclinación sexual, y asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias de la persona. La situación de embarazo y maternidad tiene también es un punto aparte, ¿no?, porque es de especial cuidado por parte de los legisladores, y se le da un protagonismo específico porque se supone que, bueno, se entiende que las personas que están en situación de embarazo o maternidad, las mujeres que están en esta situación, tienen una especial vulnerabilidad, ¿no?, y necesitan una especial protección. Por eso especifican o definen unas actuaciones o unas acciones como un trato desfavorable en una situación de, pues esto, de embarazo y maternidad. ¿Qué se entiende como trato desfavorable? Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo y la maternidad también constituye discriminación por razón de sexo. Esto está contenido en la Ley Orgánica, la 3/2007. Como, por ejemplo, asignar un trabajo de responsabilidad inferior a su capacidad o categoría profesional, atribuir tareas sin sentido e imposibles de lograr o con plazos irracionales, impedir deliberadamente su acceso a los medios adecuados para realizar su trabajo, o sea, darle la información, documentos, equipamiento que necesita, o denegarle arbitrariamente permisos o licencias a las que tiene derecho. La situación, el periodo de embarazo, maternidad y posmaternidad tienen especial protección por parte de esta ley orgánica. ¿Algo que queráis decir, comentar, preguntar? Los que estáis online también podéis manifestaros. Vale, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo de sufrir acoso sexual o por razón de sexo? Esto es un estudio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por lo tanto se refiere fundamentalmente a mujeres. Pero no son solo las mujeres, evidentemente. Bueno, ¿cuáles son estos factores? Bueno, pues mujeres solas con responsabilidades familiares, solteras, viudas, separadas o divorciadas,
mujeres que acceden por primera vez a sectores profesionales o categorías tradicionalmente masculinas o que ocupan puestos de trabajo que tradicionalmente se han considerado destinados a los hombres, mujeres jóvenes que acaban de conseguir su primer trabajo, mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes o que pertenecen a minorías étnicas, o mujeres con contratos eventuales y temporales o en régimen de subcontratación. Estas serían personas, en este caso todas mujeres, en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso sexual o por razón de sexo? Bueno, pues un poco parecidas a las del acoso laboral. Para la persona, sufrimiento de humillación, falta de motivación, pérdida de confianza, reducción de autoestima, depresión, ira, ansiedad, enfermedad física, trastorno mental. Promueve el consumo de sustancias, genera accidentes de trabajo, invalidez o suicidio. ¿Y cuáles son las consecuencias para la empresa? Pues la interrupción de las relaciones interpersonales, la falta de organización del trabajo, el impacto del trabajo para el ambiente de trabajo, la pérdida de productividad, la necesidad de realizar mejoras en la seguridad de las personas, la disminución de la eficacia, el deterioro de la calidad del producto y servicio, la pérdida de la imagen de la empresa, el impacto reputacional y la reducción del número de clientes. Estas serían las consecuencias de este acoso sexual o por razón de sexo. ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Qué podemos hacer para evitar que aparezca en nuestra organización cualquier tipo de este tipo de acoso? Bueno, pues tiene que haber declaraciones de principios de las empresas, como decíamos antes también, ¿no? Del acoso laboral. Que la política de empresa sea clara y nítida respecto a no consentir este tipo de conductas, tipificar estas conductas, que la gente sepa cuáles son estas conductas, porque nos hemos encontrado con mucha gente que dice, pero esto que cuando viene le digo, ¡buah, cómo te queda esa falda! Eso no lo puedo hacer, o sea, eso está mal, eso es acoso sexual. Es que la gente, de verdad, no lo sabe. No entienden que eso es algo que hoy en día, en su día, no sé si se podía hacer o no. Se hacía, aunque no se podía. Pero ahora no se puede hacer, ¿no? ¿Cómo te queda esa falda? Qué guapa estás, ¿cómo te queda esa falda? No sería una conducta de connotación sexual, pero sería lo mismo dicho de esta forma. ¿Qué pasa? ¿Te has puesto ahí para matar? ¿Vemos la diferencia? ¿Sí? Bueno, en los entornos de trabajo donde hay mucha confianza, puede ser que te digan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vienes hoy matona o te has puesto ahí para matar? Bueno, podría ser, ¿no? Pero bueno, estas conductas son más difíciles de encontrar. Pero sí que es bueno tipificar, ya en el tema que me toca, que es el jurídico, tipificar las conductas, es decir, tener un listado de las conductas que en la organización se consideran admisibles y cuáles no son admisibles, y de ser admisibles o no admisibles, perdón, qué sanciones conllevaría. Es decir, una amonestación verbal, por ejemplo, lo que os decía, aquí viene mi abogada, la que tengo aquí colgada, pues podría ser un ejemplo de una conducta que no se admite en el entorno laboral y, oye, pues si esto tendrás una amonestación verbal, ¿no? Decir, por ejemplo, aquí trabajáis muchas mujeres, ¿no? Mañana tenemos una reunión de un proyecto europeo o de lo que sea, muy importante, ven con falda. Eso nos ha pasado. Poneros escote mañana que vienen unos a ver si les vendemos no sé qué. O sea, y que sea reiterado y habitual de un mando, pues esto ya puede ser sancionable, ¿no? Quiero decir, porque la capacidad técnica de esa mujer está siendo bastante cuestionada, ¿no? Solo la capacidad física es la que vende. Bueno, ahí estaríamos. Por eso es importante tipificar, ¿no? Y saber qué conductas son admitidas, ¿no? Sobre todo para no andar en ese mundo de grises en donde nos decían en esa organización, ¿no? Entonces no puedo decir a una compañera que está guapa porque ha ido a la peluquería, o sea, ¿no? Tengo miedo. No, tampoco es eso, ¿no? O sea, además, recordemos que tiene que producir el efecto de afectar a la dignidad de la persona. No es lo mismo eso. De que te digan qué guapa estás, de que has venido a la peluquería, que bien te queda el corte de pelo, que te diga estás cañón, estás como para... No voy a seguir. Sí, pero al margen de que hay unos comentarios u otros que unos son mucho más evidentes y que los percibe cualquiera, siempre hay que ponerse en la percepción de la víctima, es decir, de quien recibe el comentario. Porque para mí puede ser, o para Maya puede ser que le diga, ay chica, qué mona has venido hoy, te has teñido el pelo, le parezca totalmente admisible, pero puede ser que para mí no. ¿A mí por qué me tiene que decir si he ido a la peluquería o no? ¿Por qué se tiene que fijar en
en mí cómo llevo el corte de pelo, ¿no? O sea, al margen de que es verdad que si te dicen hoy vienes preparada para matar, evidentemente no hay nadie que dude que eso es un comentario inadecuado, siempre hay que ponerse en el lugar de la percepción de quien recibe el comentario, porque el mismo comentario para una persona puede ser admisible y para otra no. Si no es admisible, da igual que lo haya dicho con buena o mala intención, no es admisible, punto, no hay nada que discutir. No, pero yo se lo dije, da igual, no se admite ese comentario, ya está. Otras medidas preventivas. Bueno, incluir en los planes de formación cursos sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo para toda la plantilla, elaborar planes de igualdad, planes de igualdad y protocolos de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo, que incluyan esos canales de denuncia donde poder poner de manifiesto conductas que alguien está sufriendo, esté pasándolo mal por ello. Por supuesto, que sean conforme a los principios declarados en la política y en el Código de Conducta. Nombrar una comisión de igualdad en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo, determinando las personas que lo integran, sus funciones, las actuaciones que van a realizar, etcétera. Por supuesto que sea una comisión paritaria. E integrar en todas las actuaciones anteriores a los representantes de los trabajadores, que sean partícipes de las actuaciones de la empresa para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Bueno, y estas son las medidas a tomar de manera individual que están, con las siglas START, la S, hablar, hay que decirlo, hay que contar cuando alguien siente que está en una situación en la que está recibiendo comentarios o está recibiendo actuaciones que no lo dicen, lo tiene que decir. Estar en silencio, vale. Cuenta en la T, Tell Someone, contarlo a compañeros de trabajo, porque puede que no seas la única persona que estés en esta situación. O sea, lo tienes que contar, pero además lo tienes que contar en tu entorno para que encontrar, porque a lo mejor eso no eres la única persona que lo está sufriendo. Tienes que tomar conciencia de las situaciones y la gente que te puede hacer daño. Confía en ti respecto a tu instinto, ¿no? Pues si estás en un posible peligro, no dejes por alto advertencias sobre determinadas personas y reconoce su preocupación por ti y por ellos mismos. Informa de si estás sufriendo algún tipo de estas actuaciones, documenta si puedes documentarlo, explora vías para presentar una queja formal y si tu empresa tiene un protocolo, úsalo. Y por último, también la T, habla con tu sindicato. Si eres miembro o tienes contacto con representantes de algún entorno sindical, díselo. Estas serían en las siglas de la palabra START que recogen estas actuaciones para evitar el acoso sexual y por razón de sexo en las organizaciones. Y yo creo que esta es la última diapositiva, ¿no, Amaya? Ya entraríamos en el concurso. ¿Algo muy rápido? ¿Algo que queráis decir? ¿Algo que queráis comentar? Los que estáis al otro lado de la pantalla, ¿queréis comentar algo? Bueno, pues para que nos dé tiempo además de hacerlo bien, pasamos al punto 3, que es concurso, le hemos llamado concurso. Es un pequeño juego, una dinámica que tenéis que hacer todos con vuestros móviles. Consiste en lo siguiente, vamos a haceros una serie de preguntas que tienen que ver con el contenido que os hemos contado en estas 2 horas. Son una serie de preguntas de cosas que hemos hablado y se han dicho aquí. Tenéis 4 opciones de respuesta. Como dice Amaya, esto es un test picadito, como en Ilustres Ignorantes. Bueno, igual no lo habéis visto. De las 4 posibles respuestas, hay una que es absurda. Pero hay 4 opciones. Las tenéis que leer los 4. Bueno, hay una que es más... Ponte el micro. Para poder... Bueno, para poder concursar tenéis que escanear este código QR. Los que estáis online también lo podéis escanear y también podéis participar. En este juego entran en función 2 elementos. 1, acertar con la respuesta correcta. Y 2, contestar en el menor tiempo posible, porque va a haber un ganador. Vais a competir. Bueno, uno o varios. Para los que hemos traído un... Eso.
Entonces, como decimos, son una serie de cuestiones que hay que contestar, hay que elegir una respuesta correcta en el menor tiempo posible porque todo el tiempo puntúa, no solamente el acierto o no, sino que el tiempo en que se hace la respuesta. Lo primero, todos conexión con el código QR, entraréis a través de vuestro móvil y vais a contestar todo a través del móvil. ¿Sí? ¿Cómo estáis? ¿Cuántos están conectados? Ah, pues muévelo, súbelo, lo selecciona, lo pinchas y lo subes. Vale, estáis 11 personas, yo creo que faltáis gente por conectaros. Y también los que están viéndonos a través de la pantalla también lo pueden hacer Sí, escaneando el sí, sí, código sí. y dándole a la mano. Eso es, eso es. Una vez que vuestro teléfono detecta el código QR, os lleva a un enlace, os sale una manita así para arriba, pues la pulsáis. Y con eso ya entráis aquí como participantes. Sí, sí, los que Os va a asignar, perdón, os va a asignar el sistema a cada uno bueno, os va a pedir un nombre, que os identifiquéis, que pongáis un nombre y vais a participar con un icono que os asignará a cada uno. Vale, si alguno de los que están viéndonos desde su puesto de trabajo resulta ganador, pues dejaremos a un compañero la piruleta para que, o sea, pueda, Eso, eso. eh, No se va a quedar sin piruleta por no estar aquí. eso. Bueno, yo creo que estamos ya 24. A alguno no se le ¿De los de aquí estáis todos conectados? Pues venga, arrancamos. arrancamos. Vale. Aquí están todos los Aquí estáis jugadores. todos, estos son cada uno un emoticono vuestro. 25 jugadores. Vamos a por la primera pregunta. Responde rápido, ¿eh? Para obtener más puntos. Dice así, ¿cuáles son las conductas de acoso más habituales? Eso es. ¿Cuáles son las conductas de acoso más habituales? Ahí tenéis. Elegir una única respuesta. Puede ser agresiones verbales, rumores o aislamiento social, amenazas de violencia física cometida por personas leas. pertenecientes a la empresa No lo leas porque o me hacer dejan espacio. cosquillas el día de tu cumpleaños. Vale, estabais participando 25 personas, salen 23 respuestas, no pasa nada, porque a veces también el sistema no detecta todo, ¿eh? Pero vale, pero 100% de aciertos, muy bien. Bien, me ha quedado claro. Vamos a ver quién ha sido el más rápido porque todos habéis acertado. De momento. Ivone se pone en cabeza. Ivone, eso. Ivone, vas muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Segunda pregunta. Para prevenir el acoso laboral en mi empresa, ¿es deseable? Y las 4 opciones. Cinco segundos, 4. Ya ha votado todo el mundo. 17 personas han acertado. Todas las anteriores son correctas. Todos esos elementos son elementos de prevención del acoso laboral. Muy bien. Ahora a ver qué nos dice el sistema, quién va ganando. A ver si... Seguimos con Ivonne en cabeza. No, Grace. Ah, Grace, perdón. Baja a la cuarta posición. Grace. Tercera pregunta. Tercera. ¿Cuál de estos términos no significa acoso laboral? Tres, dos, uno. 22 personas han acertado. Efectivamente, dancing no es acoso laboral. ¿Eh? ¿Algunos ha acelerado al contestar? Sí, a veces tenemos que llegar al final, tenemos que leerlo todo, ¿no? Muy bien, a ver, a ver quién va, si hay cambios en cabeza. Bueno, Grace sigue, no, sí, Grace sigue manteniendo el liderazgo. Pregunta cuarta. Para que exista acoso laboral, además de conductas sostenidas en el tiempo, tiene que haber... Muy bien, un plan, efectivamente, tiene que haber un plan. Vamos a ver cómo va la cosa. Bueno. Ah, no, hemos cambiado, ahora está Watson. Watson y Grace ahí están disputando. Venga, quinta pregunta.
Los trabajadores expuestos a acoso sufren más. Se ha ido el dedo, ¿no? ¿Habéis votado todos? 17 aciertos. Efectivamente, sufren más estrés, ansiedad y dolores de cabeza. Vuelve Grace a estar en cabeza. No, es Puffy, ¿no? Abajo, fast test. Vuelve Grace a estar en Sí, ¿no es este el que pone fast test? cabeza. Más rápido, pero después no. Ah, vale, vale. Venga, sexta pregunta. ¿Cuál de estas acciones con connotación sexual se da más en el entorno laboral? Qué rápido soy. Ya habéis votado todos. Chistes o comentarios sexistas, efectivamente. Es la que más se da en el entorno laboral. Seguimos ahí. muy Bueno, pues bien. Grace está ahí en cabeza. Séptima pregunta. ¿Cuáles de estas situaciones vive una mujer en el entorno laboral más habitualmente por el hecho de ser mujer? ¿Habéis votado todos? 10 aciertos. Esta es un poquito más complicada. Pero bueno, 10 personas habéis acertado, efectivamente, que se dirigen a ella de manera ofensiva. ¿Y la clasificación? Eh, Mira, Betty McWatford. Watty McWatface. Madre mía. Vaya nombrecito. Pregunta número 8. ¿Es habitual que se pongan en conocimiento de la empresa situaciones de acoso sexual y o por razón de sexo? ¿Ya habéis votado todos? No, efectivamente. Efectivamente, eso es lo que tiene que cambiar además. Y es responsabilidad de todos. Y ahí tenemos Ha cambiado mucho a- la cabecera. al barco. Y la Y la otra. última pregunta. ¿Cuál de estos recursos previene más situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en el entorno laboral? ¿Ya habéis votado todos? Efectivamente, todas. Todas las anteriores son correctas, tanto en los planes de igualdad como los protocolos como la formación. Y vamos a ver cómo Y está ya la al cosa. final de... Bueno, Bueno, pues sí, aquí tenemos al ganador. ¿Está presente en la sala? Pues felicidades, te has ganado una piruleta. bueno, si tienen piruleta, los tres finalistas. Betty McWatford, Bill y Grace. Eso. Bill, ¿quién es Bill? ¿Estáis aquí, Bill? Felicidades. ¿Y Grace? Pues también felicidades. Habéis estado muy atentos y os habéis enterado muy bien de todo lo que hemos dicho. Bueno, quedan 5 minutos para las 11:30. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis decir algo? ¿Alguien? ¿No? Bueno, nosotros por nuestra parte os agradecemos que hayáis estado aquí, que hayáis escuchado este rollo que os hemos metido y que hayáis estado, además, se ha visto que habéis estado muy atentos. Os animamos a que forméis parte de ese entorno responsable que pone de manifiesto las situaciones que pueden vivir otros. Como dice el profesor Lehmann, hay empresas que él denomina del tercer lado, porque nadie se pone de lado
respecto a una situación que está viviendo cualquier persona de nuestra organización. Ojalá vosotros seáis una organización también del tercer lado, ¿no? De gente responsable y comprometida, no solamente con las situaciones personales, sino también con el sufrimiento que pueda haber en los demás. Y nada, pues espero que nos veamos pronto algún día, aunque sea por ahí tomando una cerveza. No porque tengamos que venir aquí a nada. Así que, no sé, Amaya, ¿quieres decir algo más? Muchas gracias a todos y a todas que tenéis disponible la presentación con toda la información que ha sido muy intensa, ¿no? La información que os hemos proporcionado, que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener y bueno, pues que a través de Iván nos puede hacer llegar cualquier duda o necesidad de información que podáis tener. Perfecto, pues muchas gracias y buena mañana.